Vamos a ver el pectoral mayor. Para ver las tres fibras del pectoral mayor, pregunto a mi paciente de hacer una abducción del brazo y de hacer una fuerza suave de aducción de manera horizontal hacia el medio de su cuerpo. Fuerza arriba. Podemos ver una fibra un poco aquí de las fibras que van a la clavícula. Y là que podemos ver el más aquí, on va faire encore un peu, es la fibra que va hacia el esternón, aquí. Y podemos ver un poco ellas que van a las costillas. Y podemos verlas con las tres dedos aquí. Pectoral menor, donde las fibras están por encima de las fibras del pectoral mayor. Con mi pulgar voy a ir por encima de la fibra del pectoral mayor y por el índice ir sobre la apófisis coracoide y preguntar a mi paciente de hacer inspiración rápidas y intentar palpar las fibras del pectoral menor. Donc il veut. Por aquí. Voy a palpar el serrato anterior y para hacer esta palpación pregunto a mi paciente de hacer un empurre con su brazo en esta posición hacia delante y yo voy a intentar palpar el serrato anterior entre las costillas de mi paciente. Y para pregúntele de hacer un empurre muy suave. Siente par l'avant. Relâche. Vas-y. Vamos a ver el subescapular, que es un músculo que está por la parte anterior de la escapula. Y para palparle, pregunto a mi paciente de darme su brazo sin peso y de hacer un pequeño empurre hacia delante y de estar completamente relajado. Y con mi dedo voy a ir en la fosa subescapular por dentro y pregunto a mi paciente de hacer una rotación interna. Relâche, relâche. Une autre vez. Relâche. Para ver el supraespinoso, en primero debemos saber dónde está la cresta de la escápula, que podemos sentir aquí, sobre mi paciente. Después puedo colocar uno de mi dedo por arriba de la cresta de la escápula y preguntar a mi paciente de hacer una abducción, una pequeña abducción del brazo. Tu peux lever un peu le bras. Y de aquí hasta el acromion puedo sentir la contracción del supraespinoso. Después el músculo supraespinoso podemos palpar por abajo de la cresta de la escápula, que podemos sentir aquí. Podemos palpar el infraespinoso, que está en la fosa posterior de la escápula y que es un músculo que permite de hacer una rotación externa del brazo. Pregunto a mi paciente de hacer una abducción del brazo. Tu peux lever ton bras. Y después podemos verlo aquí, una rotación externa. Vamos a ver en primero el deltoide anterior sobre una abducción del brazo y no debemos confundir con las fibras del pectoral.
Si tu peux faire pousser un peu vers l'avant. Comme ça. L'insertion del deltoide anterior está la clavícula, el borde entero superior, hasta, relâche, hasta el borde, el tercio medio proximal del húmero. Lo vemos aquí. Vamos a ver después el deltoide anterior, el deltoide medial, que está sobre la parte lateral del hombro y que es un músculo abductor. La inserción del músculo está del acromion hasta el tercer medio proximal del brazo. Podemos verlo del acromion de aquí el anterior y después relâche. Relâche-moi. Aquí. Para terminar el deltoide posterior, que permite de hacer un empuje hacia el posterior del brazo. Y voy a preguntar a mi paciente de hacer una abducción, como sobre los deltoides anterior y medial, y de hacer un empuje hacia el posterior. Tu peux pousser vers le... Voilà. Y podemos ver el deltoide posterior aquí. Tenemos aquí el deltoide posterior. Pousse vers l'arrière. Deltoide posterior aquí. Y ahora quiero tener la palpación del redondo menor, que es un músculo que permite de hacer una rotación externa del brazo. Y para este, relâche, contra una pequeña resistencia, pregunto a mi paciente de hacer una rotación externa del brazo. Y intento palparlo por arriba del deltoide posterior. Vas-y, lève la main. Relâche. Vas-y. Y como somos aquí, podemos palpar después el redondo mayor, que permite de hacer una rotación interna del brazo, y de la misma manera que por el redondo menor, pregunto a mi paciente de hacer una rotación interna. Y el músculo redondo mayor tiene su inserción sobre el lado lateral de la escapula hacia la cresta subtroquine. On fait une rotation interne dans l'autre sens maintenant. Et là, viens dans l'autre sens là. Pousse vers le bas. Relâche. Et là, vas-y. Podemos sentirlo aquí. D'accord? Vamos a ver el bíceps brachial, que es un músculo que permite una flexión del codo y una supinación del antebrazo. Este músculo tiene dos cabezas, una larga que tiene como inserción o origen sobre la tuberosidad supraglenoidea y la cabeza corta que va hasta la apófisis coracoide. Y los dos cabezas de este músculo se insertan sobre la tuberosidad biccipital del radio. Podemos palpar estos dos fibras distintas del mismo músculo sobre el vientre muscular. Pregunto solo una flexión isométrica del codo a mi paciente y podemos ver, pour relâcher un petit peu, aquí que podemos diferenciar la cabeza corta por aquí y la cabeza o la parte larga del bíceps. Después el bíceps brachial, vamos a palpar el brachial anterior, que tiene como origen los dos tercios distal del húmero y que tiene como inserción la tuberosidad coracoides del radio.
Y este músculo permite una flexión del brazo cuando la muñeca no está en supinación, pero cuando está en posición neutra o en pronación. Aquí. Para palparlo, voy a venir por encima del bíceps y preguntar una flexión del brazo de mi paciente. Vas-y. Relâche. Vas-y doucement. Vas-y. Vamos a ver la palpación del tríceps brachial. El tríceps brachial tiene tres cabezas. Para la palpación de este músculo, pregunto una extensión del brazo contra resistencia a mi paciente. Pousse vers la main. Y podemos ver por aquí el vasto lateral. Relâche un petit peu. Vas-y. Por aquí la cabeza larga del tríceps. Relâche. Vas-y. Y por aquí podemos palpar la cabeza del vasto medial del tríceps. Vas-y, pousse. Vamos a ver los músculos del antebrazo y más precisamente los músculos de la extensión de la muñeca. Podemos ver en primero el músculo supinator largo que puede palparse con una posición de pronosupinación neutra del antebrazo. Este músculo tiene como origen el epicondileo del húmero y después va hasta la apófisis esteroides del radio. Pregunto a mi paciente una pequeña flexión del codo. Petite flexión. Y podemos palpar el vientre de este músculo aquí. Después que tenemos este músculo, pregunto una pronación del antebrazo de mi paciente. Y podemos palpar a este nivel el primer radio que se palpa cuando el paciente hace una pequeña extensión de la muñeca. Aquí podemos palparlo. Con un deslizamiento sobre el lado de un dedo, podemos tener el segundo radial que se palpa con una extensión más importante de la muñeca aquí. Relâche. Vas-y. Relâche. Vas-y. Un peu plus. Un peu plus. Y podemos palpar el vientre de este músculo aquí. Relâche un petit peu. Vas-y. Después que tenemos el segundo radial, podemos palpar con un deslizamiento lateral el tercer radial que permite una extensión de todos los dedos. Vas-y. Relâche. Vas-y. Que podemos palpar aquí. Y para terminar sobre los músculos del antebrazo, podemos palpar sobre el lado lateral el extensor cubital del carpo que permite una extensión del carpo de la muñeca y una inclinación cubital de la muñeca, como aquí. Vas-y. Hop, et hop, sur le côté. Encore. Ahora los músculos flexores del antebrazo que permiten una flexión de la muñeca o una flexión de los dedos. Vamos a ver en primero, tampoco, el pronador redondo, que es el músculo que permite la pronación del antebrazo. Y para palparlo, pregunto una pronación contra resistencia a mi paciente. Tu fais un mouvement comme ça. Moi je résiste. Para palparlo, sabemos que este músculo tiene como origen el epitroclea del húmero y va hasta el radio. Vas-y. Encore.
lo tenemos aquí. Después vamos a ver el palmar largo, que es un músculo que permite una flexión de la muñeca. Donc là, tu vas venir faire comme ça et moi je vais résister. Vas-y. Este músculo podemos tenerlo aquí. Y podemos ver el tendón que está aquí. Para tener la palpación del palmar menor, no veo la diferencia sobre mi paciente. Después vamos a ver el músculo flexor de los dedos. Pregunto a mi paciente una flexión de muñeca y además una flexión de los dedos. Donc là, vas-y, tu fais bien. Voilà, lo vemos bien aquí. Relâche. Vas-y. Podemos ver el vientre muscular aquí. Relâche. Y después, al lado de este músculo, podemos ver el flexor cubital del carpo y podemos palparlo cuando pregunto una flexión y inclinación cubital de la muñeca. Voilà, vas-y, flexion, et voilà. On revient, comme t'étais. Vas-y. Et podemos palparlo aquí.